En este video vamos a hablar sobre FIPO. FIPO 14 o Fideicomiso Hipotecario es una fibra enfocada en el sector de hipotecas. Es la única en México que está enfocada en ese sector. Es un poco diferente el análisis de FIPO y es justo eso lo que vamos a discutir aquí en este video. Bienvenidos a todos, yo soy Renan Rivero, creador aquí del canal Dividendos México, creador del calendario de dividendos que es la página dividendos.com.mx y también creador de la plataforma enfocada en la bolsa mexicana y en la creación de ingresos pasivos que es la plataforma de Más Dividendos. La página es másdividendos.mx. Los que acompañan aquí a mi canal y los videos que yo publico en el episodio número 25 de la serie El Camino del Millón, comenté al final del video un poco más sobre FIPO porque yo la tenía dentro de mi estrategia de dividendos pensando a largo plazo, pero yo la moví de esa estrategia y la puse dentro de mi composición de caja porque pienso que FIPO ya no hace parte de mi estrategia a largo plazo y es eso lo que vamos a ver aquí en este video. Vamos a ver primero la composición del portafolio, vamos a ver directamente aquí en la página de FIPO, vamos a ver también números sobre FIPO, vamos a ver indicadores y también vamos a ver dividendos y una breve comparación con otras fibras. Yo había comentado también en las historias de las redes sociales que yo no creía que esa empresa era una buena opción pensando a largo plazo. Eso porque también estuve como una especie de autocrítica, entonces analizando otra vez empresas de mi portafolio y llegué a la conclusión que FIPO sí puede ser útil para un portafolio, pero de una manera bastante específica, de acuerdo a lo que puede entregar la fibra. Recordando que no es una fibra enfocada en el sector inmobiliario como tal, está aquí creciendo, comprando más inmuebles, agarrando el boom del nearshoring. No es así con FIPO, tiene una composición completamente diferente del portafolio y por eso la expectativa que tenemos sobre FIPO también es diferente en comparación a las otras fibras inmobiliarias. Ustedes actualmente tienen FIPO? Comenten aquí abajo cómo ustedes han utilizado esa fibra dentro del portafolio, si es la mayor posición de ustedes, si es una posición pequeña o qué pensamiento tienen, porque FIPO de inmediato llama mucho la atención por los dividendos. Vamos a ver también una tablita de los dividendos más adelante, pero obviamente de inmediato llama mucho la atención porque paga o ha pagado más de 10% en dividendos y como nada más hace una retención de los intereses que genera, al final neto te queda más de 10% aún así. Entonces realmente pensando en dividendos puede parecer bastante atractivo, pero vamos a discutir aquí un poco más sobre este tema aquí en el video. Vamos a ver entonces la página de FIPO. Aquí estamos en la página de FIPO, es fipo.com. Aquí tenemos más información relevante. Lo principal aquí sería entender luego en la página inicial qué es FIPO. FIPO es el primer vehículo que permite la inversión del público general en portafolios hipotecarios residenciales en México, contribuyendo al financiamiento de la vivienda del país. Además, FIPO ha contribuido a mejorar los términos y condiciones hipotecarios para los trabajadores con recursos obtenidos a través del mercado de capitales. Ok, aquí tenemos también cómo funciona FIPO. FIPO es un fideicomiso de inversión creado para adquirir, originar, coparticipar y administrar y gestionar portafolios hipotecarios en México. Al originar hipotecas a través de Infonavit y Foviste, impulsa la competitividad y mejora la oferta hipotecaria del país. Okay. Algunos números más sobre FIPO. Aquí son casi 86,000 créditos hipotecarios, redondeando. Está presente en todos los estados del país. Primer y único fideicomiso hipotecario en México. Y tiene una distribución estimada de 95% de la utilidad neta. Lo primero de todo es entender cómo funciona ese portafolio. Está relacionado a hipotecas generadas por Infonavit y Foviste. Sabemos, ¿no? Yo tengo una inmobiliaria. Y los que trabajan también con el tema de inmobiliaria, ¿no? Inmobiliario de manera general, sabe que el sector de hipotecas es un sector bastante fuerte en el país. Es un sector, todo el sector de construcción genera muchas utilidades a muchas empresas, desde la compra del terreno, de la escrituración. Es necesario vender ese terreno a alguien, entonces alguien está vendiendo, alguien está comprando. Es necesario construir después es necesario rentar ese inmueble. Entonces hay muchas empresas que están aquí por detrás de todo ese proceso. Entonces el mercado inmobiliario como tal es un mercado bastante fuerte. El mercado de hipotecas es un mercado también que movimenta muchísimo dinero en el país a cada año. Y aunque con pandemia y todo, el mercado de hipotecas también se ha mantenido también bastante fuerte, aunque también con el aumento de las tasas de interés recientemente también se han mantenido también bastante fuerte. Entonces aquí ya tenemos un primer tema porque la composición del portafolio ya es completamente diferente. O sea, aquí no es que vamos a tener 100 propiedades y el otro año esperamos que tenga 110 propiedades, después 115 propiedades. Aquí no es así. Entonces FIPO prácticamente va a crecer
ofreciendo más créditos hipotecarios, ofreciendo la misma cantidad de créditos hipotecarios, pero a un nivel de tasa de interés más alta, porque gana por el interés que genera de los créditos que proporciona. Son dos sistemas bastante fuertes, que es el Infonavit y el Foviste. Entonces me gusta, hay gente que quiere tener acceso al sector hipotecario, y eso obviamente de manera individual y aislada es muy difícil, pero a través de FIPO, a través de la bolsa de valores es posible. Vamos a ver aquí más información de FIPO. Aquí tenemos cifras relevantes. Evolución del portafolio hipotecario. Entonces ha crecido aquí en los últimos años, al menos hasta 2017, y a partir de 2017 empezó aquí a bajar. Tenemos el ROI, que se ha mantenido a niveles ok, nada super wow. Razón de deuda capital está bien, que está bajando. Y aquí tenemos margen financiero, que ha estado subiendo también en los últimos trimestres. Eso también está ok. Como vimos antes, FIPO tiene casi 86.000 créditos hipotecarios en el portafolio, entonces realmente es un montón. Y FIPO siempre distribuye 95% de su utilidad neta, entonces eso también es bueno. FIPO no considera el concepto de FFO o de fondos de operaciones o fondos ajustados de operaciones. No hay ese concepto dentro de los reportes que hace FIPO. Si miramos aquí los analistas, vemos que solo hay 2 analistas que cubren la empresa, y eso yo considero buena señal, porque significa que hay poca demanda del mercado de manera general sobre esa empresa, sobre esa fibra. Entonces eso es bueno. Si ustedes agarran empresas como Walmart, América Móvil, o sea, las empresas más buscadas del mercado, las más bursátiles, las más grandes, siempre tienen un montón de analistas que cubren esa empresa, hasta porque también son las empresas más populares del mercado, pero la cantidad de analistas no significa o no es una medida para saber qué tan buena es una empresa. Hay buenas empresas que pueden tener poca cobertura de los analistas, y también hay malas empresas que pueden tener poca cobertura de los analistas. Entonces nada más es algo a considerar, porque solo hay 2 analistas que cubren o que acompañan a FIPO. Si vemos la política de distribución, vamos a meter aquí la letra. Aquí dice: la distribución del trimestre se calculará de la siguiente manera: una cantidad igual o mayor al resultado del 95% de la utilidad neta correspondiente al último trimestre reportado, menos el monto utilizado para efectuar recompras a cargo de distribución. Y aquí dice que en el entendido que en todo el momento la distribución a ser realizada deberá ser superior o igual a 30% de la utilidad neta correspondiente al último trimestre reportado. Mantiene aquí el concepto de distribuir 95% de las utilidades que está generando. Yo creo que en el caso de FIPO queda más claro de dónde viene esa utilidad, porque muchas fibras inmobiliarias comentan: es un 95% de resultado fiscal, pero muchas veces no sabemos como tal cuál es el resultado fiscal, porque tiene el concepto de FFO e IFFO, que son los fondos de operaciones o fondos ajustados de operaciones, pero el resultado fiscal no necesariamente corresponde a esos conceptos. Entonces, en el caso de FIPO, la utilidad sí es la utilidad que está siendo mencionada en los reportes. FIPO no hace pagos a través de reembolso de capital, eso también es algo a considerar. Solamente hace pagos a través del concepto de intereses. Todos los pagos tiene una retención, y suele ser una retención bastante baja, porque el concepto es el concepto de intereses. Vemos esto también con otras maneras de invertir, como por ejemplo CETES o otros instrumentos de renta fija. Ahora aquí vamos a llegar a un punto que para mí es bastante importante, que es sobre el crecimiento del fideicomiso a lo largo del tiempo. Porque si estamos pensando en un instrumento que va a crecer el capital invertido y va a proporcionar cada año más dividendos, FIPO no cumple con ninguno de esos 2 requisitos, porque el capital invertido con FIPO no ha crecido a lo largo del tiempo desde que empezó a cotizar en 2014, y los dividendos tampoco han crecido a lo largo del tiempo. Vamos a ver aquí primero los indicadores. Aquí tenemos indicador de utilidad neta, está mencionado aquí IFFO, pero es siempre la utilidad neta, como yo comenté antes, porque es el concepto que utiliza FIPO. Y vamos a ver aquí el historial, el comportamiento en los últimos años. Empezó a cotizar allá en 2014. Yo tengo aquí historial desde el año 2016. En 2016 generó de utilidades 972 millones. En 2017 942 millones. En 2018 973 millones. En 2019 587 millones. 2020 641. 2021 763 millones de pesos. Sumando aquí los 3 primeros trimestres de 2022, ya tenemos aquí casi 700 millones de utilidades. Probablemente va a cerrar el año 2022 cerca de su récord de utilidades en un solo año. Eso es buena señal, pero es diferente de otras fibras que sí han crecido sus utilidades a lo largo del tiempo. Entonces, eso para mí es un punto bastante preocupante sobre FIPO, porque no crece sus utilidades a lo largo del tiempo. Y si las utilidades no crecen, si los dividendos no crecen, ¿cómo puedo esperar yo que esa inversión que yo estoy haciendo en esa fibra va a crecer también
a lo largo del tiempo. Si vemos aquí su relación entre precio sobre utilidad, vemos que no está tan cara en comparación al mercado de manera general. Aquí desde 2016, 12, 9.70, 6.58, 11, 10. Se ha mantenido a un nivel bastante entre mediano y bajo, en algunos momentos llegando incluso a 6. Por algunos momentos FIPO ya estuvo cotizando a un nivel bastante bajo. Yo me acuerdo que a finales de 2018 estuvo cotizando por debajo de 13 pesos, entonces eso sí era un precio bastante interesante. Aquí en 2020, luego después de la pandemia, también llegó a cotizar alrededor de 16 pesos, entonces también era un precio bastante atractivo considerando los pagos que esa fibra hace. Hoy está cotizando alrededor de 17 pesos, entonces también está a un precio bastante más bajo que en los últimos años. Si vamos a considerar su valor teórico por título, pues aquí tenemos, hoy es de acuerdo al trimestre 3, es de 25.72 y se ha mantenido ese nivel de 20 y cacho desde el año 2016, que es el historial que yo tengo aquí. El hecho que tampoco haya logrado subir su valor teórico por acción también es algo malo, porque normalmente las empresas con el tiempo van generando más utilidades y el valor teórico por título también va aumentando. Entonces, eso se puede esperar de empresas que están en crecimiento y no es el caso de FIPO. Entonces su valor teórico por acción prácticamente se mantuvo igual por un periodo aquí de 6 años. Entonces eso no es una buena señal. Vemos que el precio sobre el valor teórico también se ha mantenido a un nivel por debajo de 1 casi todo el tiempo. Allá en 2016 estaba a un nivel de 1 para 1. Aquí en 2018 llegó a estar con 40% de descuento, incluso mucho más, porque llegó a cotizar por debajo de 13 pesos en 2018 a finales del año. Y aquí ahora, de acuerdo al tercer trimestre, que es el más reciente, pero apenas va a salir también el reporte del cuarto trimestre, está cotizando con casi un 30% de descuento, considerando el precio promedio del tercer trimestre de 18.49. Pero si consideramos el precio de 17, que es más o menos lo que está ahora, tiene un indicador precio-utilidad de 8.52 y tiene un precio sobre valor teórico de 0.66. O sea, en teoría, de acuerdo a su valor teórico y de acuerdo al precio actual, FIPO tiene un descuento de 34%. Eso hace, obviamente, que el dividendo sea bastante atractivo. Pero también hay que considerar otras cosas. Si vamos aquí, por ejemplo, vamos a buscar aquí Fibra Nova. Lo que debemos esperar a largo plazo es que la inversión pueda crecer así junto con los dividendos. ¿Ok? Entonces debemos esperar eso, que las utilidades puedan crecer, que los ingresos puedan crecer y que los dividendos puedan crecer. Porque ese es el mayor beneficio de la renta variable pensando largo plazo. Si vemos aquí Fibra Nova, empezó a cotizar en 2017, generaba en ese momento 137 millones. En 2018 ya estaba generando 362, en 2019 413, en 2020 407, bajó un poquito, hasta por cuestiones de la pandemia. En 2021 477 millones. En 2022, solo con 3 trimestres, ya generó más de 600 millones. Y considerando el cuarto trimestre, yo creo que ya salió el reporte de Fibra Nova, aunque aquí no está actualizado. Yo creo que generó también un poco más de 200 millones. O sea, Fibra Nova estaba generando antes, aquí en 2018, 362 millones de utilidades. Pero en 2022 probablemente cerró alrededor de 800 millones de utilidades. O sea, então solo 4 años pudo multiplicar por 2 su nivel de utilidades, cosa que no podemos esperar de FIPO por la característica del instrumento. No es que la empresa de la nada va a poner 2 veces más créditos hipotecarios. Entonces eso es algo que podría preocupar pensando a largo plazo. Ahora vamos a ver los dividendos también, es otro punto importante. Aquí tenemos el historial desde el inicio de la cotización de FIPO. Aquí tenemos, considerando a partir de 2015, que fue el primer año completo. Entonces empezó a pagar 2.08, después pagó 1.9777, 2.03, 1.11, 0.87, 1.47, 1.83 y hasta el momento en 3 trimestres ya pagó 1.6580. Tampoco es un historial así tan animador porque no ha crecido tanto así sus dividendos, ¿no? Vemos que el pago más alto hasta el momento de FIPO fue en 2015, 2.08, redondeando 2.09 y desde entonces solo ha logrado pagar más de 2 pesos en el propio año 2015 y también en 2017. En todos los otros años no superó la barrera de los 2 pesos. Es muy posible que ahora en 2022, cerrando el cuarto trimestre, sí pueda pasar nuevamente de los 2 pesos de pago anualmente. Pero aquí entonces va el principal tema para mí, porque la empresa o la fibra no ha logrado aumentar sus utilidades a lo largo del tiempo y tampoco logra aumentar sus dividendos a lo largo del tiempo. Y si no logra ni una cosa ni otra,
não hay por qué estar en un portafolio pensando en jubilación, en estrategias de generación de ingresos pasivos, porque es posible que no aumenten sus dividendos a lo largo del tiempo mientras mantenga aquí esas características. Eso es malo porque si hoy estoy invirtiendo aquí 100 mil pesos en esa fibra, estoy recibiendo aquí 10 mil pesos anuales de dividendos, ¿ok? Un 10%. Pero si los años están pasando, pasaron 3, 4, 5, 10 años, estoy recibiendo los mismos 10 mil pesos, al final esa no fue una buena elección para mi portafolio de jubilación o mi portafolio de libertad financiera, porque lo que yo busco otra vez es que el monto que yo invertí pueda crecer a lo largo del tiempo y que los dividendos que yo estoy recibiendo hoy sean más altos a lo largo del tiempo. Al final, ese es el concepto básico de cualquier inversión, que yo pueda tener plusvalía y más ingresos pasivos, ingresos crecientes a lo largo del tiempo. Una empresa que suele aumentar ingresos, aumentar utilidades y también aumentar dividendos, muy probablemente va a tener un aumento también de sus certificados, en el caso de las fibras, a lo largo del tiempo. Tal vez eso no se refleje de una manera inmediata en el mercado, pero es muy posible que eso va a pasar a lo largo del tiempo. Vamos a considerar aquí también Fibra Nova de los dividendos. Vamos a ver aquí Fibra Nova. Aquí tenemos el historial de Fibra Nova. En 2018 fue el primer año completo, pagaba 1.54, después 1.66, 1.84, 1.92 y 1.70 hasta 2022, pero todavía falta un reporte, falta un monto más aquí de dividendo. Muy posible será el pago más alto de la historia de Fibra Nova. Eso es lo que buscamos entonces. Fibra Nova yo creo que es uno de los ejemplos positivos de fibras que tenemos en el mercado, porque ha crecido mucho el número de propiedades, ha crecido el número de ingresos, ha crecido sus utilidades y también ha crecido sus dividendos, y no es nada raro que su precio también ha subido mucho, porque empezó a cotizar allá cercano a los 15, 16 pesos y hoy ya está cotizando alrededor de 29, 30 pesos. Eso significa que una persona que empezó aquí invirtiendo en Fibra Nova a 18 pesos más o menos en promedio, estaba recibiendo en ese momento 1.66 de dividendo anual. Si vamos a comparar con la inversión de esa persona hoy, 3 años después, esa persona que compró títulos a 18 pesos hoy ya tiene títulos a 29 pesos. Eso es más de un 60% de rendimiento solo de plusvalía, y sin contar que la fibra hoy ya está haciendo pagos de más de 2 pesos. O sea, la persona ya va a estar recibiendo más de 10% de dividendo a cada año, y son dividendos que son crecientes. Entonces, si en 2021 recibió 1.92, si en 2020 recibió 1.84, en 2022 va a recibir más de 2 pesos. Y mientras la fibra siga creciendo, esos dividendos pueden ir aumentando. Entonces, tal vez reciba ahora alrededor de 2 pesos con 15 centavos en 2022. En 2023 puede recibir 2 pesos con 30, 35 centavos. O sea, el rendimiento por dividendo de esa inversión va aumentando a lo largo del tiempo. Y si ese inversionista empezó recibiendo un 8% de rendimiento anual solo en dividendo, puede ser que a lo largo de los años ya empiece a recibir 13%, 15%, 20%, 25% anual solo en dividendos. Yo creo que quedó muy claro aquel ejemplo, hablando más específicamente de fibras, de una fibra que sí crece sus utilidades, que sí crece sus ingresos, de una fibra que parece que se mantiene muy estable, ¿no? Es muy estable, pero a largo plazo no me interesa que sea estable. O sea, me interesa que esa fibra tenga potencial de crecimiento para generar más cantidad de ingresos y con eso pagar más dividendos todos los años. Y pensando en FIPO, entonces, ¿qué podría entregar esa fibra que puede ser buena para mantenerla en el portafolio? Fue lo que comenté en el episodio 25 de la serie El Camino del Millón. Yo creo que como protección del portafolio está ok, pero no pensando a largo plazo como una estrategia creciente de pagos crecientes de dividendos a largo plazo. Yo creo que tal vez de 1 a 2% del portafolio en esa fibra ya está más que ok. Es lo que yo tengo hoy, es lo que estoy haciendo hoy. Yo comparto mi portafolio públicamente, de 1 a 2% en FIPO, y desde que el precio esté barato. Si esa fibra está pagando tal vez menos de un 7, 8% de dividendo, a mí ya no me interesa. Me interesa recibir esos pagos anuales superiores a 10%. Y en el caso que el precio vaya bajando, pero desde que la fibra siga haciendo buenos pagos, a mí me interesa tal vez aumentar un poco mi posición, pero no de manera tan fuerte, no tener un 5 o 10%, como dije, tener de 1 a 2% está bien. Una vez que yo vaya recibiendo los pagos trimestrales de FIPO, yo puedo decidir si compro más títulos de FIPO para cada vez recibir más pagos, o si yo utilizo esos dividendos para invertir en otra empresa de acuerdo a las oportunidades que yo vaya encontrando o las oportunidades que hay en el mercado en ese momento. Creo que no había mucho que pensar aquí, porque no es necesario un super análisis de esa empresa, nada más es entender qué puede entregar, y por lo que estoy comentando aquí tal vez ya les puede dar una idea. Y algo muy importante de FIPO es no tener la ilusión, no sé si ilusión es la palabra correcta, porque sí hace pagos fuertes de dividendos,
pero no tener la idea de que esa es la mejor empresa o la mejor fibra para invertir pensando en dividendos solo porque hace pagos en ese momento muy altos. Como vimos, esos pagos, de acuerdo a su historial, no suelen aumentar a lo largo del tiempo. Eso significa que yo estoy recibiendo 1.000 pesos trimestrales de FIPO, puede ser, de acuerdo a su historial, y en 5 años yo voy a seguir recibiendo 1.000 pesos trimestrales de FIPO. Y eso no caracteriza una buena inversión pensando en jubilación, porque los dividendos deben sufrir un reajuste de acuerdo a la inflación. Puede parecer entonces muy bueno tener FIPO a un corto plazo porque paga buenos dividendos, pero nada más hay que tener muy claro en la mente que esa fibra, de acuerdo a su historial, no ha aumentado los pagos de dividendos. Y si no aumenta los pagos de dividendos, no aumenta sus ingresos y no aumenta sus utilidades, no puede ser parte de una cartera pensando en jubilación. A menos, esa es mi opinión, es eso lo que estoy haciendo yo con mi portafolio que comparto allá en El Camino del Millón. Mi portafolio es público. Aquí en YouTube pueden ver la playlist o la lista de reproducción del Camino del Millón. Yo moví FIPO recientemente al concepto de caja. Significa que FIPO va a estar aquí calladita. Yo a veces voy a hacer algunas compras dependiendo del precio que está cotizando hoy. Y cuando yo recibo esos pagos, yo voy a decidir si reinvierto en más títulos de FIPO o si invierto en otros títulos de otras empresas. ¿Y ustedes ya habían considerado esas características de FIPO para poner esa empresa en sus portafolios? Comenten aquí abajo. También contribuyen con su like. En resumen, yo creo que FIPO sí puede ser parte de un portafolio, pero hay que tener muy claro sobre qué puede entregar esa fibra y cuál es la diferencia de FIPO para las otras fibras, principalmente para las fibras inmobiliarias. Y si creen que este video es importante, también pueden compartirlo en grupos o con amigos, que es bastante importante entender otra vez que podemos esperar de cada instrumento de inversión y de cada empresa de manera específica. FIPO tiene sus características que son diferentes de fibras como Fibra Prologis, Fibra Uno, Fibra Nova, que vimos en el ejemplo. Y es bueno darnos cuenta de esas características desde el inicio, preferentemente desde antes de empezar a invertir, pero si ya invertimos, al menos tener claro las expectativas sobre cada una de las empresas que tenemos en el portafolio. ¿Ustedes están de acuerdo aquí con mi análisis en este video? También comenten aquí abajo para que yo sepa sobre qué están pensando, ¿vale? Entonces nos vemos en los próximos videos y un abrazo.